¿Has pedido un préstamo para comprar una casa? ¿Tienes tus ahorros en bolsa, fondos de pensiones o bonos? Si no lo has hecho, relájate. Para todos los demás, la noticia es sencilla. Vivimos un tiempo prestado. Esta es la reseña de las crisis más devastadoras que ha sufrido la avaricia del hombre. Lecciones que con el tiempo se repiten y que, sin tener duda, seguirán en el futuro. Bienvenido al poder de la especulación. Crisis. Una palabra clave. Lo que para unos puede significar el fin de su especulación, para otros podrá convertirse en la oportunidad de ver un entorno con grandes oportunidades. Wall Street representa el poder de la especulación, la evolución de los mercados, sus finanzas y todo lo que puede llegar a causar el anhelo de un mejor futuro. Remontarnos en el pasado hacia un resumen de las crisis con más renombre obliga a la documentación y encuentro de evidencias. Esta mirada al pasado la podemos iniciar con la locura hecha realidad. Llegar a colocar en riesgo las propiedades por el deseo de contar con un tulipán es algo que hoy no puede ser entendido en circunstancias normales. La tulipomanía hizo realidad la locura, una euforia especulativa producida en los Países Bajos durante el siglo XVII, culpable de la rotura en los mercados financieros más sólidos de la región. Sí, la tulipomanía fue uno de los fenómenos económicos y de mercado más relevantes del siglo XVII, porque se presentó una demanda exorbitante y una demanda desproporcionada y fuera de toda racionalidad de los productos del bulbo de tulipán. La flor entró a cotizar en la bolsa. Una curiosa anécdota de la época cuenta que un marinero fue recluido medio año en prisión por haberse comido un tulipán. Lo había confundido con una cebolla. Se le dio ese castigo porque el dueño del bulbo, un próspero mercader, había pagado nada menos que 3,000 florines por la planta. La obsesión por la flor lograría límites extravagantes. Como evidencia notoria de este hecho, todavía se conservan datos que atestiguan la venta de mansiones a cambio de un solo bulbo de tulipán. La gran dificultad para cumplir con los términos de los contratos y la histeria colectiva ocasionaron la quiebra de la economía holandesa. Se especulaba y tenía tantas utilidades con la compra y venta de los tulipanes que inclusive llegó a vender sus casas, sus propiedades o a reemplazar necesidades básicas por la compra, por tener o participar en el mercado de los bulbos de tulipán. Muchos años debieron pasar para poder resarcir los daños. No lejos de los Países Bajos, y con pocos años de por medio, se produciría otra burbuja económica que limitaría las finanzas europeas. Transcurría el año 1720 en Gran Bretaña. En los mares del sur se forjaba una crisis de impacto global. Nunca imaginaron consecuencias en un entorno lleno de optimismo y capital. Los viajes comerciales eran una mina de oro para todos aquellos interesados en especular y ofertar lo que una demanda novedosa estuviera dispuesta a comprar. Un plan que la ruina financiera dejó en entredicho ante la incapacidad ética de manejar el capital. Para el año 1720 era evidente la subida notoria del valor accionario. Se llegaron a colocar hasta un valor de 1,000 libras por acción, equivalentes a 1.000.000 de las actuales. Este fue el valor que alcanzó e incluso superó cada acción de la compañía de South Sea, justo antes del desplome y consiguiente crisis. Como denominador común, la tendencia alcista cambió bruscamente en septiembre, que sería el mes más trágico en donde el desplome llegó con cifras terroríficas para todos los accionistas.
El precio de las acciones se había desplomado a 175 libras y la caída sería cada vez más brusca. En 1721 fueron descubiertos los responsables. Directivos de la empresa y funcionarios del gobierno en una investigación quedaron al descubierto en una trama de engaños, corrupción y soborno. Para ese entonces, la burbuja estallaría y la caída del mercado representaría una vez más la falta de ética y responsabilidad en los mercados. Engaños, dinero, aspiraciones, especulación, mercados. Muchos factores en común que sin su revisión y control provocan una gran venta de humo. Un mercado basado en oferta y demanda, dispuesto a todo con tal de poder ganar. La posibilidad de crecer fue pensar en invertir en el tren de vapor. Y como todos los buenos intentos, se esperaba que hubiera crecimiento, que hubiera desarrollo, y finalmente lo que se obtuvo fue deflación y un pésimo crecimiento. Las caídas más notorias no han respetado tiempo o lugar. Un análisis de estas crisis no puede olvidar el año de 1873, considerada una época de gran impacto económico de alcance mundial. Tuvo gran resentimiento en Europa y Estados Unidos, un tiempo de especulación alimentado en un fuerte ciclo de crecimiento económico debido a la Segunda Revolución Industrial y la terminación de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Si nos vamos un poco más al tiempo, más a los años en los que estuvo don Porfirio Díaz como presidente de la República, que fueron 30 años, él invirtió mucho en lo que fue el ferrocarril. Y platican mis abuelos que fueron 30 años de crecimiento fabuloso. A él sí le funcionó. Sin embargo, en lo que se llama la quiebra bancaria, simplemente no resultó. En aquella época, este fenómeno fue denominado la Gran Depresión, y así se le conoció hasta que ocurrió la Gran Depresión del 29, siendo un periodo de deflación y pésimo crecimiento iniciado en 1873. No tuvo las características de regresión económica y quiebras espectaculares que se observaron durante la considerada Gran Depresión, pero sí representó el inicio y base de lo que más adelante tumbaría a los mercados. La empresa J. Cook & Company, una importante entidad financiera, tuvo que admitir su total incapacidad de logro en la suscripción de bonos por importes de varios millones de dólares de la compañía ferroviaria Northern Pacific Railway. J. Cook & Company habían realizado importantes inversiones en el sector ferroviario, con un futuro prometedor y unas ganancias desorbitadas en un boom que representó, al final de todo, una vil venta de humo. Si tuviéramos que considerar una reina entre las crisis, el año de 1929 consolidaría lo que es capaz de provocar la gran especulación. Recordada como una crisis ejemplar, ha sido comparada con la caída del 2008, momentos únicos que hacen tambalear el sistema económico mundial y el replanteamiento de nuevos candados que impidan la tragedia. Después de la Primera Guerra Mundial, la economía de Estados Unidos creció de manera muy importante, generándose una gran riqueza en todos los ciudadanos de Estados Unidos. Había empleo, crédito, ahorro, consumo y los alegres 20 que todos conocemos. Se ha observado que después de periodos muy prolongados de riqueza, las variables de la macroeconomía, como son el ahorro y la producción, y por el otro lado el consumo y la demanda, se distorsionan. Los consumidores se van a consumir productos de lujo, ostentosos, y la planta productiva se tiene que trasladar hacia satisfacer esa demanda. La Primera Guerra Mundial afectó regiones europeas hasta un punto crítico. El crack del 29 afectó a todo el planeta, cuestionando, una vez más, los propios planteamientos del sistema capitalista. Han sido innumerables las hipótesis realizadas por los especialistas que intentan explicar las causas de la Gran Depresión de los años 30. Por una parte, la teoría económica marxista ha hecho hincapié en el análisis de las grandes crisis del capitalismo, acusando de manera directa a la descoordinación entre producción y consumo. Por otra parte, muchos investigadores han coincidido en la sobreproducción como el indicador culpable.
con una contraparte que defiende la inocencia de este proceso, considerándolo un mito idealizado y que no explica todas las posibilidades causales. Cuando ocurre esta distorsión aunada hacia otras formas de ahorro, hacia la bolsa de valores y una falta de regulación, se producen los cracks que hemos visto durante el pasado siglo y principios de este. Con muchos años de por medio, tener los índices reales para poder culpar y elaborar un dictamen de lo ocurrido es clave para guardar el recuerdo de los errores y no volver a cometerlos. Como hemos vivido los procesos, debemos ser conscientes que el hombre no tiene memoria. Con una etapa de casi 50 años, llegaría una crisis energética capaz de cimbrar los mercados y tambalear la economía global. La primera crisis del petróleo tendría lugar en el año 73. Siria, Israel y Egipto son analizados al tener un papel preponderante en los causales de esta crisis. Tras el conflicto bélico contra Israel, los países productores y exportadores de petróleo decidieron parar el mercado. Con un occidente industrializado, encabezado por Estados Unidos, el colapso y la afectación en los procesos económicos serían lógicos ante la necesidad de petróleo abundante y barato. Una vez más, el transporte se convertía en un factor clave, siendo uno de los requerimientos básicos por parte de la gran masa trabajadora americana, que obligaba a Estados Unidos a reaccionar. La demanda del energético alcanzaba cifras peligrosas y podemos concluir cómo se duplicó la demanda del energético entre 1945 y 1974. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. Hay que destacar que este consumo masivo no se limitaba a territorio americano. Japón, junto a su estructura industrializada de producción masiva, se posicionaba como otro gran cliente en el mercado, aumentando, por tanto, el problema de producción y su consumo, así como la relación entre capacidad y uso. Con una economía norteamericana colocada en la cuarta parte de la producción industrial mundial, la relación lógica se rompería al establecer que los trabajadores norteamericanos eran 4 veces más productivos que la media global, pero con un alto costo, ya que a cambio, el país consumía 5 veces más energía. Durante el mandato del presidente Richard Nixon, el modelo económico norteamericano estaba completamente agotado. Como evidencia de esta caída, el crecimiento era nulo con una inflación preocupante. Algunas políticas estructurales de Occidente fueron valoradas y diseñadas en un nuevo mundo cambiante, con una mayor conciencia energética y una política monetaria más restrictiva para combatir mejor la inflación, y el futuro económico parecía tener una buena meta hacia el crecimiento. Una lección que no se aprendió de manera práctica. 2014 pasará después de varias décadas como un clon en la crisis energética vivida en el pasado. Llegará el día de rendir cuentas cuando el mercado descienda como si nunca fuera a detenerse. Una aseveración hecha realidad. La advertencia del economista e historiador de las crisis financieras John Kenneth Galbraith se podía leer como presagio en un artículo publicado en la revista The Atlantic en enero de 1987. Apenas unos meses después, los malos augurios se hacían realidad. Wall Street entraba en pánico y se mostraba una aseveración que, con el tiempo, se ha hecho rutina. No solo parecieran ser cíclicas las crisis, sino que su exposición viene en espacios cada vez más cortos de tiempo. Denominado el Lunes Negro, el 19 de octubre de 1987, los mercados de valores de todo el mundo se cayeron en un espacio de tiempo muy breve, siendo las bolsas norteamericanas las más afectadas en este proceso. El pánico bursátil del Lunes Negro fue el mayor derrumbe porcentual sucedido en un mismo día en la historia de los mercados de valores. En apenas unas horas, los estadounidenses pudieron percatarse cómo perder $550,000 millones era cuestión de horas. La magnitud de una caída no discriminó entre profesionales y particulares, creando el caos sistémico y enseñando una vez más el poder de la especulación. En cálculos aproximados, se estimaron pérdidas en las delegaciones más representativas. Warren Buffett perdió $347 millones. Bill Gates reportaba pérdidas de $255 millones.
la familia de Sam Walton, de los almacenes Walmart, menguaba su riqueza en $1,750 millones. A mediados de la década de los 90, México y un conjunto de países emergentes vivieron una crisis económica virulenta. Sin embargo, las medidas instrumentadas en el momento por las autoridades financieras permitieron contener y revertir la crisis en un plazo relativamente corto. Centrando a esta crisis como un efecto dominó, México fue un referencial, recibiendo flujos enormes de capital extranjero durante los años previos a la crisis de 1994-1995. Esto obedeció en parte a las perspectivas favorables que presenta la economía mexicana después de varios años de estabilización macroeconómica y de la implementación de importantes reformas estructurales. La transición política en México, del presidente Salinas al presidente Zedillo, fue algo que implicó muchísimo en los mercados. Tuvimos una devaluación y fue realmente creador de una crisis. El proceso de liberalización financiera, que se había iniciado en 1988, y un entorno internacional muy propicio, dieron un impulso adicional a la entrada de capitales. Así, de 1991 a 1993, esas entradas de capital a México alcanzaron un promedio anual de casi el 8% del Producto Interno Bruto. Recuerdo la inestabilidad del mercado. Trabajando en el área de divisas, comprobé lo que una devaluación puede afectar. Todos los factores macroeconómicos se desestabilizan y realmente no sabíamos qué hacer. Lo teníamos de frente y no había una solución. Una visión muy difundida en aquella época era que el déficit externo no podría ser fuente de problemas graves cuando estaba generado por el sector privado y las finanzas públicas mostraban una situación de fortaleza. Sin embargo, esta perspectiva no ponía suficiente atención en que el déficit con el exterior era financiado, en lo principal, con capitales de corto plazo, bajo un régimen de tipo de cambio semifijo o predeterminado. La devaluación tumbó al mercado, se desquebrajaron todos los cimientos y la indecisión se traspasó a riesgo, un riesgo alto con un mercado roto. Y llegó la tecnología, la digitalización, el poder estar en el mercado global y con ello la especulación de una comercialización tecnológica y de servicios. Dichas empresas de tecnología pretendían hacerse una cuota de mercado de una manera muy rápida, con lo que al salir en la oferta pública pretendían cubrir con los gastos toda la plataforma tecnológica. Sin embargo, fueron muchas empresas las que tenían planes muy similares de negocio, con lo que muchas tuvieron unas alzas considerables y en donde era difícil magnificar sobre todo la evaluación de dichas empresas. Burbuja.com se colocó como el término correcto para el periodo de crecimiento en los valores económicos de empresas vinculadas a Internet. Esta corriente económica especulativa muy fuerte se dio entre 1997 y 2001. Durante este periodo, las bolsas de valores de las naciones occidentales vieron un rápido aumento de su valor debido al avance de las empresas vinculadas al nuevo sector de Internet y a la llamada nueva economía. Al pasar el tiempo, muchas de estas empresas quebraron o dejaron de operar. Ahora viví el cambio de una manera muy particular. De repente todos los procesos tenían que ser electrónicos y las expectativas de las empresas eran tan grandes que esto se convirtió en una de las caídas más estrepitosas. El periodo fue marcado por la fundación y en muchos casos espectacular quiebra de un nuevo grupo de compañías basadas en Internet designadas comúnmente empresas.com, una combinación de un veloz aumento de precios de las acciones, la especulación individual y la gran disponibilidad de capital crearon un ambiente exuberante. El estallido de la burbuja.com marcó el principio de una relativamente suave pero larga recesión en las naciones occidentales. Clave. La velocidad con que corre la información provocará
una toma de decisiones acelerada, que dependerá de qué tan veraz sea esta información para que no se convierta en una crisis. Esta burbuja implicó que desde 1999 la Reserva Federal hasta el 2000 realizó 6 alzas de tasas de interés, con lo que prácticamente fue muy complicado para los inversionistas seguir tomando activos de riesgo. A partir del punto máximo, el índice Nasdaq siguió en caída libre para llegar en octubre del 2002 en las 1.300 unidades. Fue una caída de cerca del 78%. Para el 2004, solo el 50% de estas empresas tecnológicas habían sobrevivido. Cerca de 4.850 empresas que se habían listado en el Nasdaq prácticamente habían desaparecido. ...2008 pasará a la historia como uno de los años de mayor impacto económico. La crisis de las hipotecas subprime es una crisis financiera por desconfianza crediticia, que como rumor creciente se extiende inicialmente por los mercados financieros americanos y es la alarma que pone el punto de mira en las hipotecas basura europeas desde el verano del 2006, y se evidencia al verano siguiente con una crisis bursátil. Generalmente, se considera el detonante de la crisis financiera de 2008 y de la crisis de la burbuja inmobiliaria en España. Una de las principales razones pues fue la cantidad excesiva de crédito que se otorgó a gente que no tenía la capacidad para tomar este crédito. ¿Por qué pasó eso? Pues hubo una falta de control por parte de los bancos, una falta de cultura financiera del acreditado, de aquel que pedía el crédito, fuera una persona física, fuera un hogar, fuera una empresa, pero principalmente se dio en el caso de personas físicas y en el ramo concreto específico de las hipotecas. Las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados Unidos como créditos subprime, eran un tipo especial de hipoteca preferentemente utilizado para la adquisición de vivienda y orientada a clientes con escasa solvencia, y por tanto, con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de sus créditos. Su tipo de interés era más elevado que los préstamos personales, aunque en los primeros años tenían un tipo de interés promocional, y las comisiones bancarias resultaban más gravosas. Los bancos norteamericanos tenían un límite a la concesión de este tipo de préstamos, impuesto por la Reserva Federal. Un poco desmedido. Hay una falta de control también por parte de riesgo de las aseguradoras, las cuales empiezan a emitir nuevos productos derivados, como fueron los Credit Default Swaps, que son seguros contra los créditos que tomaban los bancos, de tal modo que el riesgo que tomaba el banco con aquel acreditado que no tenga capacidad de pago, lo absorbía la aseguradora a través de este Credit Default Swap. También hubo una explosión del mercado de derivados que llegó a valer más de 50 trillones de dólares. Imagínense esto, una montaña de productos sintéticos que después, al venir la crisis, se despiramida toda esa cantidad de derivados que habían en el mercado. Dado que la deuda puede ser objeto de venta y transacción económica mediante compra de bonos o titularizaciones de crédito, las hipotecas subprime podían ser retiradas del activo del balance de la entidad concesionaria, siendo transferidas a fondos de inversión o planes de pensiones. Pues esta excesiva protección del gobierno hacia algunos jugadores del mercado se localiza específicamente en los grandes bancos y en las grandes corporaciones, por ejemplo en Citibank, en Bank of America, en algunos otros bancos muy grandes, y en corporaciones como el caso de General Motors, que por su tamaño el gobierno necesitaba proteger. ¿Por qué? Porque podía haber un desplome, un colapso del sistema financiero en su conjunto. Esto ya había pasado por los elevados
grados de apalancamiento que traían estas empresas, a la par que en riesgos de crédito excesivos y mal medidos. En resumen, se dio una privatización de las utilidades y una socialización de las pérdidas, lo cual para la economía en su conjunto tuvo muy graves consecuencias. El nada nuevo, too big to fail, too big to fall, demasiado grande para no ser salvado. La evidencia de que importantes entidades bancarias y grandes fondos de inversión tenían comprometidos sus activos en hipotecas de alto riesgo provocó una repentina contracción del crédito y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose una espiral de desconfianza y pánico inversionista y una repentina caída de las bolsas de valores de todo el mundo, debido especialmente a la falta de liquidez. Las crisis repiten de tema, siguen su curso. Hipotecas en el 2008, vivienda en inmueble en Japón, energéticos, transporte y comercialización han pasado sus clones a lo largo de la historia. En 2014, existen indicios de que se ha conseguido inflar otra burbuja.com, siendo uno de los ejemplos más claros WhatsApp, comprada por Facebook en $19,000 millones. Es un precio muy superior al valor de la aplicación. Supongamos que la aplicación estuviera instalada en todos los smartphones del mundo, unos 2,000 millones. Tardarían más de 9 años en recuperar la inversión, y la experiencia nos ha dicho que ningún programa sobrevive 9 años sin cambios como lo planean que suceda. Nokia, BlackBerry, Apple, Samsung pueden ser testigos de esta necesidad de actualización. Hablar sobre crisis financieras en el futuro nos obliga un poquito a meditar qué será lo que cause la gran burbuja. Quizá la tecnología, como vivimos en el año 2000, quizá la parte hipotecaria, la crisis del transporte, la crisis de la materia prima, la crisis del crudo. Todos esos temas que hemos visto dentro de lo que es el documental son temas repetidos. No vamos a encontrar en el futuro quizá temas nuevos, quizá sí. Todo quedaría dentro de lo que podría ser el área de la especulación. Poder entender el mundo globalizado, en donde el impacto en cualquiera de los mercados afectará de forma masiva la totalidad de los negocios. Ejemplos palpables ya han dado alarma especulativa. Empresas como King, Sinja, Twitter, LinkedIn, Groupon, entre otras, declaran valores de miles de millones de dólares sin contar con un sustento real. Poder publicar un libro de crisis financieras acompañado de un documental para mí es clave, sobre todo al entender las crisis como algo cíclico. ¿Estaremos inmersos en una nueva crisis? No lo dude, véalo como una oportunidad. El mundo tiene sentido, solo es cuestión de entenderlo.